amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Y cantamos, mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Oh, fuerte Señor. Oh, yeah. Y declaramos y proclamamos: ya no le sirvo al pecado ni al temor. Vamos a decirlo. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Oh, 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 yeah. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande. Digno de la adoración. Señor, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Libre para siempre. Libre en ti, Señor. Dilo con nosotros. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande. Digno de la adoración. ¡Wow! Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande. Digno de la adoración. Señor, tú nos has hecho libres. Oh, apláudele fuerte. Oh, aleluya. ¿Cuántos creen que Él se está moviendo en medio de la alabanza de su pueblo? Este es tu momento para recibir un milagro. Levanta tus manos. Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Vamos, decláralo. Tu palabra me dice que sano soy. Me recuerda que soy libre en el nombre de Jesús. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuántos lo creen? Tú que salvas, tú que llenas todo, manifiéstate aquí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate.
Tú estás aquí, Señor. Tu mano de poder, Tu mano de poder. tu diestra de poder. Sí, Señor. Viene aquí, viene aquí. Oh Dios, recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora. Mi Padre está aquí y Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro, Señor. Recibo. Hola hermanos, muy buenas tardes. Antes que nada, pues doy muchas gracias a nuestro pastor el día de hoy por la gran bendición que me da de poder compartir el estudio de la doctrina de este jueves 23 de julio de 2020. Asimismo, pues también agradezco a mi esposa que me está apoyando aquí con la producción del video. Y bueno, sabemos que es importante que nosotros perseveremos en el conocimiento de la sana doctrina y hoy en día, pues sabemos que son tiempos, pues, ¿cómo podemos decir? Son tiempos distintos, tiempos complicados, ¿por qué no decirlo, verdad? Por lo que hemos estado atravesando durante los últimos meses y muchos de nosotros, pues, tenemos un poco más de tiempo, por así decirlo, en casa, ¿sí? O en distintos espacios para que podamos, pues, informarnos, ¿sí? Saber qué es lo que está pasando, complementar nuestro aprendizaje de muchas maneras. Pero esto no solamente debemos de verlo en el plano profesional, sino también en nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. Y es por eso que este es un buen momento para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo. Especialmente en estos días que tenemos acceso a tantas fuentes de información por distintos canales, muchos de ellos digitales, sí, sin dejar de lado lo tradicional, lo impreso, con lo que crecimos muchos de nosotros, pero hoy en día la tecnología nos permite acceder a tanta información. Y en el terreno espiritual esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Con mucha información, con nuevas fuentes, nuevos contenidos, una gran cantidad de autores, pues tenemos que saber distinguir qué es una fuente confiable, qué fuentes se basan en una sana doctrina, qué tipo de artículos son los que nos van a permitir nuestro crecimiento espiritual. Y precisamente de esto quiero hablar con ustedes el día de hoy, la sana y la falsa doctrina en el siglo XXI. Amén. Este estudio yo creo que es bastante importante porque evidentemente la palabra de Dios se confirma a sí misma, ¿sí? La palabra misma pues da fuente de que es viva y que es eficaz y que es atemporal, porque como Dios, su palabra es eterna y es perfecta. Por eso vamos a comenzar, antes que nada, de entrar a la materia ya con nuestros versículos, pues vamos a hacer una breve oración para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Señor Jesucristo, Padre Celestial, yo te doy gracias por esta tarde, Señor, por la vida de mis hermanos y por toda la congregación, amado Rey. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y esta enseñanza, Padre, permita reflexionar acerca de tu poderosa verdad, Señor, para ser cada día más como tú, amado. Te damos a ti la gloria y la honra, solo a ti, Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos por favor a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. En la versión Reina Valera de 1960 nos dice la palabra de Dios: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué quise comenzar con este versículo en particular? Porque bueno, hoy en día podemos ver tantas enseñanzas, vamos a centrarnos en el plano espiritual, muchos mensajes que quieren apuntalar nuestro crecimiento espiritual, personal, profesional, pero que bueno,
mezclan un mensaje, ¿sí? Donde mencionan a Dios, a Jesucristo, pero este no es el Dios único, el Dios verdadero, no es el Hijo de Dios, sino simplemente es un personaje con ciertas enseñanzas que pueden nutrirte personal, espiritual o profesionalmente. Una sana enseñanza, una enseñanza basada en la sana doctrina, siempre va a glorificar al Hijo de Dios, a Jesucristo, siempre lo va a confesar, ¿sí? Como el Hijo de Dios hecho carne, que fue a la cruz y murió por nuestros pecados para que tengamos salvación y vida eterna. Cualquier enseñanza que jacta de basarse en la Biblia, en la palabra de Dios y de glorificar a Cristo, pues no lo va a hacer a medias, no lo va a hacer a escondidas, va a dejar en claro que Él es el único y suficiente Salvador. Amén. Y este es un buen punto de partida, ¿sí? Tenemos que entender que aquí, como dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Juan, hay un espíritu anticristo, y esto, pues, ¿cuántos años tiene, no? Que fue escrito y ya comenzó a operar ese espíritu. Al día de hoy sabemos que los tiempos, pues evidentemente se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y este espíritu anticristo cada vez es más fuerte. Si entendamos el espíritu de anticristo como todas aquellas corrientes, enseñanzas que se oponen a la verdad de Dios que está escrita en la Biblia, en la misma palabra de Dios. Amén. Es por eso que, pues, en muchos canales, incluso plataformas digitales ya que existen y que están enfocadas en una gran cantidad de enseñanzas que, pues bueno, son evidentemente parte de esta nueva era, pues apartan al hombre de la enseñanza de Dios, buscan seducirlo con tantas corrientes, teorías, etc., que evidentemente nos desvían de lo más importante, que es la palabra de Dios, ¿sí? La verdad del Evangelio. Y bueno, tenemos una gran cantidad de fundamentos bíblicos para poder entender cuán importante es fortalecernos en la plena doctrina, y esto lo vemos en la primera carta de Timoteo. Les voy a pedir por favor que me acompañen a la primera carta de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 1, comenzando con la salutación del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Aquí vemos que, pues bueno, ya existía esa tendencia, ¿no?, entre algunos miembros de la iglesia de Éfeso para desvirtuar la palabra de Dios, cambiar la enseñanza, apartarse de lo que habían recibido originalmente, esta sana doctrina. Y hoy en día vemos tantas enseñanzas que toman una porción de la palabra de Dios y lo presentan como algo bíblico, y evidentemente el hombre, ¿sí?, por naturaleza, ¿sí?, evidentemente aquellos hombres que están confundidos, porque también tenemos que destacar que hay personas que evidentemente están conscientes o han escogido apartarse totalmente del camino de Dios por voluntad propia, no por ignorancia. Ellos pues tienen bien en claro qué es lo que están siguiendo, qué es lo que están haciendo en todo momento, pero existe una gran cantidad de individuos que están confundidos y erróneamente, o se dejan enganchar al escuchar que se menciona a Cristo, que se menciona a Dios, que se menciona a la iglesia, que se menciona a la Biblia, pues se sienten atraídos y creen que se están acercando a una buena fuente, a algo espiritualmente sano que les va a ayudar. Y no, son enseñanzas que desafortunadamente pues los están apartando de la verdad de Dios, y lejos de beneficiarlos pues los van a dañar en dos planos. Uno, el espiritual, pero también en lo terrenal pueden ser afectados en muchas áreas de su vida, en lo familiar, en lo personal, en las finanzas, en lo profesional, etc. Por lo tanto, tenemos que dejar bien claro, cualquier enseñanza que se aparta de la palabra de Dios, que cambia, ¿sí?, que solamente instruye una porción y otra la deja de lado, pues evidentemente no es una sana doctrina, sino es algo que se aparta de la palabra del Señor. Amén. ¿Y por qué propósito? O más bien, ¿con qué propósito alguien que conoce de la palabra de Dios, y vamos a pensar, enseñaría algo erróneo? Pues evidentemente porque es un corazón, ¿sí?, que no ha nacido de nuevo verdaderamente, es alguien que quiere sacar provecho, y evidentemente
una persona que no ha acuñado, ¿sí? Que no ha recibido esa palabra, no ha tenido un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y que busca fines distintos a los que Dios nos ha encomendado en su palabra. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio, de la palabra de Dios? Pues presentar esta misericordia, esta salvación que solamente podemos recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo, ir a las naciones, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ese es el objetivo, esa es nuestra gran comisión, presentar la misericordia de Dios, la salvación, la gracia de Cristo a todos aquellos que aún no le conocen. Y nosotros que le conocemos, pues irnos alimentando como iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por otra parte, aquí vemos claramente como dice en el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estos cultos de doctrina, pues evidentemente nos sirven para profundizar en este tipo de aspectos, pero hay que dejarlo bien en claro, ¿sí? No debemos de cometer el error de centrarnos más en las fábulas, en las genealogías, en las historias, que pues muchas de ellas surgen de malas interpretaciones bíblicas o de teorías, postulados que se hacen a la par de la palabra de Dios, que evidentemente pues no tienen ningún fundamento dentro de la palabra. También cometeríamos el error de profundizar más en esas enseñanzas, en esos relatos, en esa tradición oral, en muchas ocasiones, ¿sí? Que existe, porque es algo que no podemos negar, pero que nos aparta del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que ser maduros espiritualmente. Primero, escudriñar la palabra de Dios, que por sí misma pues nunca dejaremos de hacerlo, ¿sí? La palabra siempre nos va a enseñar algo nuevo. Aquel que crea que conoce perfectamente la Biblia y que pues ya no tiene nada más que recibir de ella, pues está en un mismo error, ¿sí? Para ese momento pues ya su corazón se habrá contaminado y será un momento para ponerse a cuentas delante de Dios y reconocer que necesitamos de nuevo el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? Eso es muy importante. Pero entonces, al momento en que nos centramos más en las fábulas, relatos, genealogías, mitos que pueden surgir a la par de la palabra de Dios, pues evidentemente también nuestro corazón se estará contaminando. Y esto yo se los comento porque pues evidentemente muchos de nosotros accedemos a las redes sociales, accedemos a distintos contenidos digitales y hallamos muchos programas, reportajes que pues tratan de profundizar en el estudio de la Biblia, pero meten tantas cosas que evidentemente están apartadas de la enseñanza de Dios, ¿sí? Y pueden llegar a confundir a aquellas personas que no son maduras espiritualmente. Y lejos de servirles para pues escudriñar, ¿no? Discernir, ¿no? Pues yo sé que esto sí, esto no. En algunos casos yo sé que el 95% no, y solamente prácticamente el inicio pues tenía un fundamento bíblico sano, verdadero. Pues en muchos casos puede desviar a la persona, irse por ese 95% erróneo, ¿no? Porque sabemos que el enemigo es astuto, el enemigo busca desviar a los hijos de Dios del camino que es vida y que es verdad eterna. Amén. Entonces vamos a continuar en esta primera carta de Timoteo, capítulo 1, ¿sí? Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí, aquí tenemos la respuesta también del por qué alguien podría enseñar una enseñanza apartada de la palabra de Dios. Pues evidentemente porque pues no es alguien con un corazón limpio, no es una persona con buena conciencia y su fe pues no es auténtica a la luz de la palabra de Dios. Sí, esto siempre tenemos que tenerlo bien claro. Nuestra enseñanza parte de lo que creemos y nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la palabra es nuestra fuente de autoridad espiritual en todo momento, ¿sí? Continuamos con la lectura en el versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿sí? No debemos de desviarnos de la verdad auténtica por la vana palabrería. Tantas cuestiones, tantas disputas en ocasiones, ¿no? Porque también puede haber el error de que haya hermanos, haya pues, personas que han recibido la verdad de Dios y se centren solamente en la enseñanza de la palabra, en la lectura, y quieren ser doctores de la ley,
¿sí? Quieran ser expertos, quieran ser eruditos, pero sin aplicarla. O en muchas ocasiones memorizar los contenidos al pie de la letra en algunas ocasiones, pero sin saber verdaderamente qué es lo que están diciendo, ¿sí? Sin ir más a fondo, buscar el verdadero sentido de las palabras, meditar en la palabra de Dios, buscar la orientación del Espíritu Santo. Por lo tanto, este también sería un error, ¿sí? Desviarnos, ¿sí? Y no buscar verdaderamente qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, qué es lo que quiere transmitirnos a través de la palabra del Señor. Amén. Hoy en día vivimos en tiempos que son bastante complejos, sobre todo para nosotros que creemos en la palabra de Dios, que creemos que es verdad y que es vida eterna. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo predicar la palabra de Dios en un contexto social donde pues cada vez los espacios parece que se cierran más y más? Eso también exige sabiduría de parte del pueblo de Dios, de parte de nosotros que somos la iglesia. En primer lugar, tenemos que entender que somos parte de la iglesia, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo espiritualmente hablando, ¿sí? Muchos de nosotros, pues evidentemente tenemos la gran bendición de desempeñarnos en algún ámbito profesional, ¿sí? Algunos tienen sus empresas, algunos otros trabajan para alguna institución pública, privada, etc. Y sabemos que nos sujetamos a leyes, evidentemente naturales, a leyes empresariales, organizacionales, a normativas, reglamentos, etc. Y tenemos que respetarlos, evidentemente, porque es parte también de nuestra labor y de nuestro testimonio, ¿sí? Lo que nosotros hacemos al interior de una organización, ¿qué es lo que podemos hacer si no nos permiten hablar de la palabra de Dios? Porque evidentemente pues no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Pues comencemos con nuestro testimonio, ¿no? Comportándonos de la manera correcta, tratando de pues dar un ejemplo mismo, ¿no? De un buen comportamiento, y esto puede abrir la inquietud, o el despertar la inquietud, abrir el corazón de estas personas, y bueno, en otros espacios fuera del ámbito laboral, ¿sí? Pues saber más, oye, ¿y tú qué es lo que te ha llevado a conducirte de esta manera? Me ha llamado la atención cómo respondes ante este tipo de situaciones. Eres una persona que pues, no busca pleitos, que no busca disputas, y dices, bueno, mira, es que yo creo que este es el comportamiento correcto, y ahí podemos entablar una conversación que nos permita mostrarles el Evangelio de Dios, ¿sí? Que permita mostrarles el carácter de Cristo a través de nosotros, qué es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, su gracia y misericordia. Evidentemente habrá algunas personas que lo tomen, habrá otras que pues, lo mediten y tengan sus dudas, conflictos, y bueno, tendremos que orar por ellos, y habrá otras personas que evidentemente lo rechazarán, ¿sí? Porque es algo natural, son las respuestas que nosotros podemos recibir, ¿sí? Pero también tenemos que saber cómo presentarles la verdad del Evangelio, ¿sí? En estos tiempos tan complicados. ¿Cuál tiene que ser la actitud de un hijo de Dios ante las falsas doctrinas? En primer lugar, pues saber en qué terreno nos estamos desenvolviendo, bajo qué condiciones y sobre todo con quién lo estamos haciendo, ¿sí? En el ámbito profesional, si a mí me piden una opinión respecto a mi fe, ¿no? Respecto a lo que yo creo, pues yo me limitaría a decir que yo tengo estas creencias y que si gustan tener una conversación, ¿sí? Acerca del plano espiritual, de lo que yo creo, etcétera, etcétera, pues lo podemos hacer en otro espacio, ¿sí? Fuera de las normativas, ¿sí? Que pueden indicar muy claramente que esto no es el contexto, no es el lugar para hacerlo. Amén. Y evidentemente, pues esto nos llevaría a tener una actitud sabia, responsable, respetuosa, ¿sí? Nosotros pues nos amparamos en la sana doctrina, que es lo que creemos, pero hay muchas personas que tienen distintos pensamientos y también tenemos que respetarlos, ¿sí? Si alguien quiere debatir acerca de esto, pues tenemos que saber o identificar con qué intención lo está haciendo. Si verdaderamente quieren llegar a algún punto, qué es lo que podemos obtener de esta charla, esta conversación y bajo qué condiciones. Hoy en día sabemos que todos somos sujetos a ser grabados, y este tipo de circunstancias pues también exigen que seamos responsables de nuestras palabras, que siempre dejemos en claro cuál es nuestra postura, nuestros fundamentos en un momento determinado,
¿sí? Y sin caer en provocaciones ni ofender a ninguna otra persona, ¿sí? Para esto existen espacios, para esto existen momentos determinados. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué a nosotros nos tiene que interesar? ¿Por qué a nosotros nos tiene que mover, encender nuestro corazón la enseñanza de la sana doctrina, como dice en el versículo 8 de la primera carta de Timoteo? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Amén. La ley fue dada para confrontar al hombre ante su pecado, que éste se arrepienta, que reconozca cuánta necesidad tiene de Dios. Sí, evidentemente muchos de nosotros, y bueno, gloria a Dios, habremos llegado a los pies de Cristo bajo otras condiciones, no cayendo en algunas de estas situaciones tan fuertes que marca la palabra de Dios, pero es verdad, ¿sí? El Evangelio tiene que ser llevado a cualquier persona que necesita de la misericordia de Dios y que necesita verdaderamente ser transformado, aquellas personas que reconocen su pecado y que solamente Jesucristo puede limpiar. Amén. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Así que bueno, nosotros tenemos la mejor herramienta para pelear en el plano espiritual, que es la palabra de Dios, que es la sana doctrina, y sabemos que hay tantas otras enseñanzas que desafortunadamente buscan seducir al corazón de los hombres para apartarlos de la palabra del Señor. Amén. Vamos aquí mismo dentro del capítulo 1, ¿sí? Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. No tenemos que desechar la buena conciencia, una conciencia que siempre busque estar bien delante de Dios, sí, una conciencia sana, un corazón limpio. ¿Y cómo podemos tener una conciencia sana, un corazón limpio delante de Dios? Pues evidentemente alimentándonos de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas de Jesucristo que están en su palabra, y todos nosotros tenemos acceso a ellas. Amén. Tenemos que tener presente, evidentemente no somos perfectos, estamos en un cuerpo corruptible, pero nosotros tenemos que buscar estar a cuentas bien delante de Dios, siempre presentando nuestras transgresiones, nuestros errores, nuestros pecados, con un verdadero arrepentimiento delante de Dios, que necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados. Si nosotros estamos en este conducto, en este canal, buscando siempre llevar la sana doctrina a aquellos que la necesitan, pues estaremos peleando la buena batalla, ¿sí? Con las herramientas correctas, siempre yendo de frente con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y bueno, esta enseñanza que da Pablo a Timoteo, nosotros tenemos que ponerla en práctica día con día. Y como les comento, muchos de nosotros estamos pasando más tiempo en casa, estamos más tiempo frente a la computadora, los dispositivos, por motivos profesionales, evidentemente, ¿no? En muchos casos, y tenemos acceso a mucha información. Por lo tanto, seamos sabios con lo que estamos compartiendo, qué tipo de enseñanza estamos llevando, ¿sí? Sobre todo hoy en día que nuestras acciones, pues en muchos casos evidentes, tenemos acceso a una red social, pues nuestras acciones pues están a la luz de muchísimas personas, muchas que incluso no conocemos. Por lo tanto, pues es un área de oportunidad para sembrar algo negativo o algo positivo, ¿sí? Para que algo que estamos compartiendo pueda edificar o pueda ser piedra de tropiezo. Por lo tanto, pues seamos sabios con lo que queremos hacer, las palabras que estamos utilizando, ¿sí? Porque pues estos mensajes pueden llevar a muchas personas que conocen de Dios, que están bien, que están firmes espiritualmente, pero para muchas otras pueden ser motivo
de tropiezo, ¿sí? Yo es por eso que, honestamente, para compartir algún tipo de información, para hacer algún tipo de comentario, lo pienso no una ni dos, sino 3 o 4 veces, y ya finalmente lo hago, o decido no hacerlo, ¿sí? O hacerlo solamente entre un grupo de personas que sé que pueden manejar esta información, que me pueden dar una opinión honesta, una opinión sana, ¿sí? Y que no van a utilizar estos contenidos pues con otra finalidad. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser bastante responsables antes de dar un compartir, antes de llevar una enseñanza. Amén. Yo sé que en ocasiones suena complicado, sí, que pues podemos pensar, no, pues que exagerado, lo que estamos haciendo es solamente por entretenimiento, yo lo estoy haciendo de buena fe o de buena manera, con un corazón limpio, pero bueno, nuestras acciones pueden tener repercusiones en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, seamos sabios y que lo que compartamos sea la sana doctrina en todo momento. Tomemos este ejemplo, esta enseñanza que Pablo le da a Timoteo, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos donde se multiplican pues tantas enseñanzas que sabemos que buscan apartar al hombre de la verdad de Dios. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque es la encomienda que nos ha sido dada en todo momento. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, pues tenemos que ser los primeros en ponerlo en práctica. Si nosotros no lo hacemos, pues evidentemente el mundo no lo va a hacer. El mundo necesita de la palabra de Dios, necesita de la sana doctrina, y por eso tenemos que animar a que cada vez la iglesia se comprometa más. Y un buen momento, una buena iniciativa para hacerlo es invitando, ¿verdad?, a estos jueves de doctrina. Hoy en día que pues ya no está la excusa de que no, es que no pude ir este jueves, pues las enseñanzas se están compartiendo a través de mecanismos digitales, por lo tanto están disponibles para que podamos consultarlas después, ¿no? Y que tengamos un tiempo de calidad para poder profundizar, meditar en las palabras de Jesucristo que están contenidas en la Biblia. Amén. Por lo tanto, como conclusión, tenemos que ser sabios y diligentes para identificar qué tipo de enseñanza es la que estamos recibiendo y compartiendo. En la medida que nosotros seamos capaces de separar la buena de la falsa doctrina, pues seremos capaces de crecer espiritualmente, seremos capaces de ser utilizados por Dios, ¿sí? Seremos instrumentos en manos de Dios para pues poder sembrar la buena palabra en el corazón de aquellos que la necesitan. Nosotros mismos necesitamos fortalecernos, necesitamos ser consolidados en las enseñanzas de Cristo, y por lo tanto pues la doctrina es fundamental. La sana doctrina no es una opción para el crecimiento espiritual, es una necesidad para el cristiano, es una necesidad para nosotros que somos la iglesia. Amén. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto, los invito a que sigamos perseverando, ¿sí? Que no desfallezcamos, y que si tenemos alguna duda en cuanto a alguna enseñanza, algún contenido, busquemos a nuestras autoridades espirituales, acerquémonos a nuestro líder, a los ancianos, a nuestro pastor, ¿sí? Siempre busquemos a alguien que esté conectado, ¿sí?, con la palabra de Dios, y alguien evidentemente que pueda darnos una respuesta, alguien que tenga más experiencia, que sea pues evidentemente un buen testimonio, y para esto tenemos a nuestras autoridades que han sido establecidas por Dios. Amén. Y bueno, vamos a orar para cerrar nuestro estudio en esta tarde. Amado Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu hermosa palabra, que es bendita, que es viva y es eficaz. Señor Jesucristo, yo te pido perdón, Padre, si por momentos hemos prestado nuestros oídos a falsas enseñanzas, a cosas, Padre, que solamente contaminan nuestro corazón. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que quites todo aquello que nos estorba, Padre, para poder recibir tu sana doctrina, para poder compartir tu palabra, que es viva y es eficaz. Amado Señor Jesús, levántanos como una iglesia que quiere perseverar en la sana doctrina, en tus enseñanzas, amado Rey, desechando todo lo malo, todas las palabrerías, todo lo vano, caminando siempre firmes, Padre, en la senda que es justicia, que es victoria y que es vida eterna, que está fundamentada en tu palabra, Señor Jesús. Bendecimos a nuestras autoridades y declaramos una iglesia bendecida, una iglesia sana espiritualmente, una iglesia que avance en el conocimiento de tu verdad. Lanzamos palabra de bendición para toda nuestra congregación, lanzamos palabra de sanidad, creyendo firmemente, Señor Jesucristo, que tú tienes el control sobre todas las circunstancias, amado. Te damos a ti toda la gloria y la honra, por siempre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les envío
Un saludo, cuidémonos, tomemos todas nuestras precauciones, ¿sí? Sigámonos manteniendo firmes en la sana doctrina y respetando las disposiciones de nuestras autoridades gubernamentales, profesionales, laborales y espirituales. Amén. Les enviamos un cordial saludo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.